palabra de nuestro Señor en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos afirma y dice: Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Esta promesa que fue dada miles de años atrás se cumplió con nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, dando gracias a nuestro Señor eterno porque Él está en medio de nosotros, Él está con nosotros, y lo más hermoso es para todos aquellos hombres y mujeres que hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. Sabemos que Él está en nosotros y que sigue haciendo su obra transformadora. A pesar de cualquier circunstancia que debamos enfrentar, Él utiliza todo para transformarnos de acuerdo a su voluntad. Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este día de discipulado. Estamos en el día miércoles 22 de diciembre. Estamos ya finalizando muy pronto esta serie de discipulados de este año 2021. Y damos gracias a nuestro Padre Eterno por este tiempo que Él nos ha regalado y nos ha permitido juntos seguir aprendiendo de su preciosa palabra. Como siempre, amados hermanos, lo hacemos. Queremos invitarles a que en oración nos presentemos delante del Señor para presentarle primero nuestro corazón antes de ser expuesto a la luz del Evangelio. Oremos. Bendito Rey, Padre Eterno, una vez más delante de ti, agradeciéndote por esta oportunidad que nos das de elevar nuestros corazones y nuestra mente, Señor, delante de ti. Tenemos tanto que aprender. Nunca, Señor, no podremos decir que lo conocemos todo de la Biblia. Realmente el entenderte y conocerte a ti, Señor, en esta tierra tan solamente será algo tan pequeño. Pero con nuestro corazón, Señor, queremos demostrarte nuestra hambre y sed por tu palabra y por tu presencia. Gracias, Señor, por escucharnos, y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de elevar este cántico de alabanza a tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que
un río de alabanza. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Señor, estar en tus brazos es lo más hermoso que puedo tener, mi Dios. Sentir tu abrazo. Ahí quiero estar contigo siempre, Dios. Siempre, mi Señor. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia,
comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor, estar donde tú estás. Y sabemos, Padre Santo, que en tu infinita soberanía nos has dado esta oportunidad para juntos seguirnos reuniendo, Padre, aún en medio de tanta convulsión a nivel social, a nivel económico. Padre, a ti te ha placido que utilicemos estos medios y que de tantos lugares en el país, Señor, y en otras ciudades del mundo podamos integrarnos en este momento para recibir de tu palabra, porque queremos estar en el lugar donde tú estás. Tú no estás privado, Señor, por un lugar físico y menos aún por el tiempo. Tú eres, Señor, omnipresente y tú eres eterno. Por eso nuestra certeza de saber a quién nos estamos dirigiendo, al Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestras debilidades en tu presencia, Señor, son transformadas. Gracias porque entendemos que es tu fuerza, es tu alegría, tu gozo, tu motivación, Señor, lo que nos alienta a seguir en el día a día. Por eso, Señor, te honramos, te agradecemos y también con corazones entregados y devotos hacia ti, Señor, presentamos los diezmos y las ofrendas. Gracias por tu apoyo, por tu respaldo, por tu fidelidad, a pesar de que nosotros hemos sido infieles de tantas formas, Señor. Sin embargo, como dice tu palabra, el sol sale para buenos y malos, Señor. Y nosotros que tenemos conciencia de que tus misericordias son nuevas cada mañana, permítenos, Padre Santo, ser conscientes en cada actividad que nos permitas hacerlo para tu honra y para tu gloria. Te adoramos, te exaltamos y entregamos estas ofrendas en tus preciosas manos. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos recordarles nada más a ustedes que el próximo día domingo 26, el último domingo de este año, estaremos nosotros esperándolos en la iglesia con los horarios normales y bueno, en la aplicación, recuerde, con todos estos cambios del COE, las medidas que han vuelto a ser restrictivas, nosotros de igual manera en la aplicación tenemos el aforo limitado. Sin embargo, les animamos a todos ustedes a que nos acompañen. Los que puedan asistir, hágalo, pero también recuerde que tenemos nuestra transmisión en línea a las 10 de la mañana. Sea cual sea su decisión, amados hermanos, que nada lo prive de mantenerse conectado y sobre todo congregado con nuestro Señor. Si podemos hacerlo presencialmente, qué mejor aún. Los esperamos a todos con los brazos abiertos. Pero eso sí, amados hermanos, una petición muy especial en estos tiempos en donde ya sí hay limitaciones, hay ciertas normativas por parte de las autoridades, principalmente del COE. Sin embargo, vemos que a nivel social se reúnen, hay actividades, hay ciertas reuniones y les pedimos a todos ustedes que se mantengan con todos los cuidados necesarios. Utilice por favor todos los protocolos de bioseguridad que estén a su alcance, pues no podemos descuidarnos, aún seguimos en pandemia y tenemos que hacer nuestra parte. Para todos, cuando nos reencontremos en casa, estar en un lugar seguro y tranquilos todos. Así que, amados hermanos, recuerde, el último domingo del mes de diciembre y del año 2021 estaremos juntos celebrando y adorando a nuestro Señor y pidiendo su favor y su gracia para que el primer domingo del próximo año también sea de la misma manera. Ahora sí, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para presentarnos ante el Señor en este tiempo de exposición de tu palabra.
Amado Señor y Padre eterno, seguimos con este estudio precioso del primer libro de Juan. Y ahora, Señor, queremos hablar acerca de la certeza del pecado. El día de ayer, Señor, logramos entender aquellas pruebas que demuestran esas evidencias de que nosotros somos hijos tuyos, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que seas hablando directamente a nuestros corazones, y cuanto más aún en esta época de Navidad, en donde el mundo celebra de una manera equivocada, pero nosotros, Señor, queremos presentarnos dignamente delante de ti y pedirte, Señor, que seas tú limpiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nos permitas también, Señor, aprender de tal forma que podamos comunicar estas verdades a otros familiares, a otros seres queridos que aún no te conocen, para que el corazón de ellos también sea preparado, Señor, como ese humilde pesebre, y que estén dispuestos a recibirte, Señor, como el dueño, el Señor, el amo, el Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Utiliza la vida de Pastor Edguita y entregamos esto en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. La bendición de mi Señor sea sobre cada uno de ustedes, amados hermanos, esperando que en estos tiempos usted pueda disfrutar de la presencia del Señor y que usted pueda tener ese anhelo de seguir aprendiendo lo que la bendita palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo le pido que por favor en esta noche usted pueda abrir su Biblia en Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6, por favor. Vamos a tratar el tema acerca de la certeza del pecado. Recuerde que en términos generales habíamos visto cuáles son las pruebas de aquel que verdaderamente es salvo, cuáles son las verdaderas pruebas de aquel que es un verdadero creyente, o cuáles son las verdaderas pruebas de un verdadero pastor, de un verdadero maestro de la palabra, ¿sí? Y habíamos dicho que vamos a considerar dos pruebas que nos enseñan estos pasajes. La primera es que el verdadero Hijo de Dios conoce la naturaleza de Dios, y la segunda es que tiene una certeza con respecto al pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a estudiar este pasaje. ¿Qué le parece? Si quiere, repitamos. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿De dónde viene esto? Del estudio que habíamos hecho del versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amados, entendamos. Certeza del pecado. A partir de la caída de la humanidad, esta ha tratado de negar la realidad del pecado. ¿Te has dado cuenta hasta el día de hoy? O sea, es preferible que tú les hables de errores, de equivocaciones, defectos de carácter, que tú les digas cualquier cosa, pero cuando oyen la palabra pecado, algo pasa. Amados, la iglesia del Señor, el verdadero Hijo de Dios, tiene la certeza de la realidad del pecado. Y aunque traten de negar la realidad del pecado, a pesar de que todo ser humano es innatamente consciente de su presencia, porque quieran o no, lo están experimentando. Eso dice precisamente el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, aunque quieran negar.
aunque digan no existe el pecado. Su conciencia da testimonio, muchas veces acusándolos o defendiéndoles en sus razonamientos. Amados, la gente hoy día minimiza y redefine el pecado, aduciendo a menudo que los fracasos, entre comillas, de su vida, que los trastornos, entre comillas, existen debido a cómo otros los han tratado. Siempre la mentalidad de víctima reina, se impone de manera muy especial esa mentalidad de víctima. Siempre otros me hacen daño, siempre yo soy la consecuencia nada más de lo que ha hecho la sociedad. Y esta es la cultura popular que se consuela afirmando que las personas son básicamente buenas, cuando la Biblia dice que las personas no son básicamente buenas, sino malas. Pero así se contenta la cultura moderna, y que cualquier cosa que puede estar mal no es realmente malo, sino tan solo una preferencia de libertad personal. Amados, en lugar de asumir la responsabilidad por su conducta, las personas exigen ser aceptadas como son y no tienen ninguna intención de cambiar ni de arrepentirse. Más bien reclasifican asuntos graves y de corazón, asuntos que son graves, como simples adicciones, simples enfermedades, simples inclinaciones, preferencias. Hay veces que queremos curar aquello que es pecado, queremos curar con medicamentos prescritos o con prácticas de psicoterapia. Amados, lo que es pecado, se acabó, no hay más. El verdadero creyente conoce la naturaleza de Dios y tiene certeza del pecado. Ese es el verdadero creyente. ¿Y qué es lo que pasa, mis amados? Lastimosamente, como no se trata con el pecado, sino se le trata como un defecto, como un error, una preferencia. No se trata con el pecado, que es la verdadera causa del problema. La sociedad, va de mal en peor. En contraste con todo ese engaño, Jesús, en cambio, nos enseñó que toda persona es pecadora en sí mismo, y que el pecado nace del centro de su ser. El Señor dijo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice nuestro Señor, de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Entonces, ¿quiénes tienen salida real al problema del pecado? Aquellos que reconocen, pues. Pero aquellos que no se arrepienten, aquellos que le dan la vuelta, aquellos que te dicen que no es, que cómo se te ocurre que eso sea pecado, que para nada eso no ofende a Dios, que no, lo que dice en la Biblia ya está pasado de moda, eso es anticuado, hoy deberías pensar de una manera distinta, tú deberías tener una mente abierta. Amados, ¿cómo pueden ser perdonados? ¿Cómo pueden ser transformados? ¿Cómo pueden tener vida eterna? ¿Cómo? Explíquenme cómo. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Y lastimosamente, muchos en la iglesia de hoy parecen reacios a hacer el diagnóstico que Jesús hizo, por temor a ofender a otros, a ser considerados de no tener amor, porque es lo típico. O sea, si a alguien que es borracho le dices es borracho, si a alguien que es ladrón le dices es ladrón, entonces te falta amor, no tienes amor.
Por tanto, el pecado está explicado en términos culturalmente aceptables para el mundo. El pueblo de Judá en la época de Malaquías, no sé si recuerdas, era igualmente adepto a negar su propio pecado. Dios les había dado instrucciones muy claras y detalladas con relación a qué ofrendas le eran aceptables a Dios. Sin embargo, ellos llevaban cualquier cosa como ofrenda. Ellos siguieron presentando al Señor, por ejemplo, alimentos contaminados, animales defectuosos. Entonces se mostraron sorprendidos como si no hubieran hecho nada malo, cuando el Señor a través del profeta Malaquías los confronta acerca de su clara desobediencia. Les dice: ¿cómo me traes cualquier cosa como ofrenda al templo? Les dice el Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra?, les dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es lo que pasa el día de hoy. Es como decía el Señor: ¿y cuál es el problema? Sí. Estoy a favor del aborto. ¿Y cuál es el problema, Dios? Estoy a favor del casamiento entre hombres y entre mujeres. ¿Y cuál es tu problema? ¿Te das cuenta de esa actitud? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?, le dijeron al Señor. Y el Señor le contestó: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan con moho, pan duro pasado. Eso me están ofreciendo en el altar, dice. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor les contesta: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Miren, eso lo presentaban al Señor: animales ciegos para el sacrificio. Tú dices: no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo o el enfermo, tú dices: no es malo. Preséntale pues entonces a tu príncipe, dice el Señor. Lo mismo que me presentas a mí, anda y preséntale a tu gobernante, a tu presidente. Anda y preséntale. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto?, dice Jehová de los ejércitos. Eso estoy leyendo en Malaquías capítulo 1, para los que toman nota. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Amados, eso es lo que vemos el día de hoy nosotros. Es como que la gente abiertamente dice: ¿y cuál es el problema? El verdadero Hijo de Dios tiene certeza de la naturaleza de Dios y tiene certeza de la realidad del pecado. No te olvides, ¿sí? El Señor hace una exhortación a los sacerdotes, como lo habíamos leído. Amados, la reprensión que el Señor hizo a los judíos en su momento fue necesariamente dura, porque ellos le habían desobedecido en manera muy grave. Sin embargo, estaban actuando como si no hubieran hecho nada malo. No pasa nada. De modo arbitrario y erróneo, más bien excusaban su mala conducta hasta el punto en que con audacia acusaban a Dios de ser injusto con ellos. ¿Te puedes imaginar, amados hermanos? En un sentido similar, hoy día hay muchos que creen que Dios sería brutalmente injusto por enviar a algún ser humano al infierno. ¿Te has dado cuenta? Que dicen: no, Dios es amor. ¿Cómo se te ocurre? Imposible que Dios envíe a alguien al infierno. Bueno, pues la realidad es que Dios no envía, solitos se van por haber desobedecido a la palabra, por no haber aceptado la realidad del pecado, por no querer conocer la naturaleza de Dios. Y no es hasta que las personas acepten tanto la absoluta santidad de Dios como la total responsabilidad que tiene el hombre, no las sociedades que me hicieron daños, que me traumaron, no, todos somos responsables por nuestros propios pecados. Entonces, si es que eso sucede,
Se va a admitir que Dios tiene el derecho de juzgar, de castigar, pero que también Dios tiene el derecho de perdonar a aquellos que realmente se arrepienten. Por eso es que el apóstol Juan enfrentó una situación parecida en las iglesias a las que escribió su carta. Versículo 6. Recuerde que estamos en Primera de Juan, capítulo 1. Solo este versículo estamos analizando. Capítulo 1, versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, como Él es luz, pero andamos nosotros en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amados, Juan enfrentó esa situación. En el área del Asia Menor, por ejemplo, a Éfeso y otras ciudades, les estaban engañando los falsos maestros. ¿Y cómo es que engañaban estos falsos maestros? Precisamente hacían esto, negaban la realidad del pecado, mis amados. Por eso en el capítulo 2, versículo 18 de esta carta dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuál era la característica de esta gente? Negar la realidad del pecado. Amados, además de estas herejías y otras más que tuvieron que enfrentar en ese dualismo, en ese mundo griego, en esa mente gnóstica, donde los puntos de vista lo que hacían era negar la realidad del pecado, negar la realidad del mal. Los que apoyaban estas filosofías místicas y elitistas sostenían que lo espiritual siempre era bueno y que lo físico siempre era malo. Por tanto, ellos crearon estas filosofías raras, esta dicotomía artificial entre el reino espiritual y el mundo físico. Ellos decían: todo lo espiritual es bueno y todo lo físico tiene que ser malo. Pero hay un balance, mis amados, y es que el hombre es responsable mientras vive en este mundo material, ¿sí? Así que debemos tomar en cuenta este tipo de herejías para nosotros también en este tiempo poder desenmascarar a quienes niegan la existencia del pecado. Porque hoy ya no se habla de eso. Iglesias que ya no te hablan de esto. Juan dividió en 3 categorías similares pero diferentes a quienes afirman estar en comunión, pero a la vez rechazan la verdad. Los que están en tinieblas son los primeros. Luego, los engañados son los segundos. Y tercero, los que difaman a Dios. Estos 3 grupos de personas o rechazan obstinadamente la realidad del pecado, o hacen un total caso omiso, de tal manera que los verdaderos creyentes y el pecado son incompatibles. Pablo dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Pero amados, al no arrepentirse, estos falsos profesantes, donde se encontraban también falsos maestros que negaban el pecado, demostraban estar fuera del plan de salvación de Dios, que empieza con esa elección que el Señor hace en una eternidad pasada, una santificación que el Señor hace en nuestro caminar cristiano, un crecimiento espiritual, y por último culminará con una glorificación. Amados hermanos, dice Primera de Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo que hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué?
Porque andamos en tinieblas, dice, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. La primera categoría de los falsos profesantes, de los falsos maestros, de los falsos cristianos, la primera categoría la conforman quienes miran con frialdad su propio pecado como si no fuera una realidad para ellos. Afirman tener comunión con Dios, comparten aspectos comunes de vida con el Señor, es decir, hablan de la vida eterna. Sin embargo, esa afirmación no tiene sentido si se sigue andando en tinieblas. Esta palabra andando hace referencia a una manera de vivir o conducta. Eso significa andando, es la manera de vivir en tinieblas o en una conducta oscura. Es allí donde la verdadera salvación se manifiesta, no en una simple profesión de que se posee vida eterna, porque profesar una cosa o declarar o llenarse la boca diciendo algo, profesar una cosa y vivir una contradicción a ello es mentir y no practicar la verdad. Eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Practicamos la verdad. Jesús condenó la religión superficial, especialmente en su época, la religión superficial de los judíos, cuando les declaró y les dijo en su momento, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Amados hermanos, en esta analogía, nuestro Señor Jesucristo lanzó un argumento, fue de menor a mayor. Si es algo negativo estar en oscuridad física o estar ciego, mucho peor es estar en tinieblas espirituales. Eso es lo que dice. Juan en su evangelio enseñó que Jesús era la luz verdadera para un mundo ensombrecido por el pecado, ya que la humanidad pecadora prefiere, porque eso es lo que vemos a través de la historia y en nuestro tiempo, amados. La humanidad sin Dios, la humanidad pecadora, ¿qué prefiere? ¿La luz o la oscuridad? Prefiere la oscuridad sobre la luz. Y el Señor lo declaró, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amados, nadie que afirma ser cristiano, pero que vive en tinieblas, no decimos que sea perfecto, pero aquel que dice ser cristiano y vive en tinieblas, es decir, que continuamente practica acciones perversas, no es salvo. Los que aceptan de veras la verdad prestan atención a la amonestación que la palabra nos hace. Por ejemplo, a través del apóstol Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo oscuro, opaco, su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Amados, voy terminando. Los creyentes poseen la vida de Dios. Estos creyentes que poseen la vida de Dios son nuevas criaturas en Cristo, hechos para buenas obras. Estos creyentes que tienen esta vida de Dios, aparte son morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Por tanto,
no pueden hacer caso omiso a la existencia de la iniquidad personal. No pueden hacer caso omiso acerca de la realidad de las tinieblas. Declare lo que declare alguien con relación a sí mismo, la autenticidad de la fe siempre se puede ver en su vida por el amor a la justicia. El verdadero creyente ama la justicia de Dios, y el verdadero creyente reconoce que hay tinieblas, que hay pecado. El verdadero creyente reconoce la naturaleza de Dios, la certeza del pecado. Ese es el verdadero creyente, que no se da las vueltas, que no justifica, que no dice, es que esto no es tan malo, es que eso era antes, es que de ganas se cierran. Es que no es pecado, cuando la Biblia dice todo lo contrario. El verdadero pueblo de Dios entiende esto, acepta esto, predica esto. Cuando tú escuches un mensaje donde no se habla de Jesucristo, cuando no se habla de la cruz, cuando no se habla del pecado y no se habla del arrepentimiento, ese mensaje no es bíblico, mis amados. Simplemente están tratando de manipular y de engañar y de alinearse a lo que la cultura de este mundo está haciendo en este tiempo. En este tiempo, una vez más, resulta que los valores de la familia ya no hay tal. Resulta que aceptar el aborto, el asesinato de personas inocentes, porque no es una masa de células, no. Tiene su propio ADN, tiene su propia particularidad como ser humano. Pero te dicen que hoy es posible hacerlo, que no importa que vayan menores de edad a clínicas abortistas, aunque no sepan los padres, no importa. Y te dicen es que debes tener esto, y te dan sus razones y sus lógicas. Amados, el verdadero creyente sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. Punto. Estamos en este proceso, ninguno de nosotros somos perfectos, pero aceptamos la naturaleza de Dios y aceptamos la realidad del pecado. Hemos visto entonces que aquellos que no hacen esto todavía andan en tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que yo le oro al Señor, yo voy a la iglesia, es que yo amo la palabra, como me gustan las canciones de Diosito, y hacemos un montón de cosas, y decimos, no, yo sí tengo comunión, Él conoce mi corazón. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la realidad del pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Tremendo. Así que en primer lugar están los que están en tinieblas. En la siguiente lección veremos los engañados y los que difaman a Dios. Amado Padre, gracias porque tú nos das discernimiento para poder establecer la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Señor, que este pueblo que esté escuchando, el momento en que sea probado y que simplemente tenga que mantenerse firme, declarando no su punto de vista, no lo que ellos sienten, sino lo que tú dices en tu palabra, que ellos tengan la certidumbre, la valentía, el coraje de mantenerse firmes, porque vienen días aún más peligrosos, Señor, y un ataque a tu iglesia. Es por eso que tu iglesia tiene que ser advertida y que ellos mismos puedan establecer quiénes son verdaderos creyentes, quiénes son verdaderos pastores, quiénes son falsos maestros y quiénes son falsos profesantes. Que tu iglesia, al hacer eso, no está juzgando,
se está dando cuenta que por sus frutos los conocemos, Señor. Y mientras eso sucede, que nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu naturaleza, de tus perfecciones y en la certeza de que hay cosas que están en contra de tu voluntad, a lo cual tú has llamado pecado. Y no le podemos dar otro nombre. Tu bendición, tu paz, tu protección sobre este tu pueblo amado, comprado a precio de sangre y amado con amor eterno. Abrázalos, bendícelos y levántalos siempre, Señor, porque nada ni nadie podrá arrebatarlos de tu mano. La victoria está sobre ellos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada familia.